A veces, al mirar el mapa del sistema solar, uno no puede quitarse de encima una extraña sensación de intencionalidad. Todo está demasiado bien organizado. Los pequeños planetas rocosos están agrupados cerca del Sol. Luego un cinturón de asteroides perfectamente situado, como una zona fronteriza, y detrás de él los majestuosos gigantes gaseosos en órbitas amplias y estables. Es como si un arquitecto invisible hubiera diseñado este sistema, colocando todo en su lugar. Por supuesto, no hablamos de un diseño inteligente, pero la ciencia llega cada vez más a la conclusión de que tal arquitecto existió realmente. Un objeto cuya gravedad, en los albores del tiempo, actuó casi como una voluntad inteligente. Él limpió unas órbitas y contaminó otras. No permitió la formación de un quinto planeta rocoso. Posiblemente determinó la masa de Marte, protegió y al mismo tiempo amenazó a la Tierra joven. El nombre de este director oculto es Júpiter. Su tamaño increíble no es una casualidad, sino la causa principal de todo el orden que vemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿qué tipo de conspiración de leyes físicas le permitió llegar a ser así? Vamos a investigarlo para entender por qué Júpiter es tan grande. No necesitamos empezar con Júpiter mismo. Necesitamos empezar con el vacío, con el frío, oscuro, vacío casi absoluto que existía aquí, en el lugar de nuestro sistema solar, hace aproximadamente 4.600 millones de años. Este es el punto de partida, el lienzo prístino sobre el cual las fuerzas cósmicas comenzaron a pintar su cuadro. Y este lienzo era inmenso. Simplemente imaginen una nube amorfa gigante que se extiende por decenas de años luz. Era tan tenue que si hubieras estado dentro de ella, ni siquiera te habrías dado cuenta de que estabas en una nube. La densidad allí era miles de millones de veces menor que en el mejor vacío que podemos crear en laboratorios terrestres. Y la temperatura era cercana al cero absoluto, solo alrededor de 10 a 20 grados en la escala Kelvin. Es un mundo donde el movimiento de los átomos casi se detuvo. Esto es lo que los astrónomos llaman una nube molecular gigante. Pero lo más interesante es esto. A pesar de su aparente vacío, esta nube contenía todos los materiales de construcción a partir de los cuales se crearon posteriormente el Sol, la Tierra, nosotros mismos y, por supuesto, el propio Júpiter. Y la composición de estos materiales es quizás la clave más importante de nuestro misterio. Si pudiéramos tomar una muestra de esta sustancia prístina y analizarla, veríamos una imagen sorprendentemente simple. Aproximadamente el 98% consistía en solo dos elementos, hidrógeno y helio. Estos son los elementos más ligeros, más simples y más antiguos del universo. No nacieron en las estrellas. Nacieron en los primeros minutos después del Big Bang, hace casi 14.000 millones de años. Si se quiere, el caldo primordial, el legado del propio nacimiento del cosmos. El 98% de toda la materia visible son simplemente ellos, hidrógeno y helio. Pero, ¿qué pasa con el 2% restante? Y este 2% es lo más interesante. Es todo lo demás, todo lo que vemos en la tabla periódica más pesado que el helio. El carbono del que están hechos nuestros cuerpos, el oxígeno que respiramos, el hierro que fluye en nuestra sangre, el silicio del que están hechas las rocas bajo nuestros pies. Los astrónomos, con su habitual concisión, llaman a todo esto con una sola palabra: metales. Aunque, por supuesto, no se trata solo de metales en el sentido habitual. ¿De dónde provino este polvo del 2%? Es el producto de la muerte. Son las cenizas de estrellas extintas hace mucho tiempo. Una generación de estrellas masivas que vivieron y murieron miles de millones de años antes del nacimiento de nuestro Sol
fueron hornos nucleares gigantes. En sus entrañas, bajo una presión colosal y a temperaturas increíbles, los núcleos ligeros de hidrógeno y helio se fusionaron en otros más pesados. Este proceso se llama nucleosíntesis estelar. Una estrella vive, crea carbono, luego oxígeno, neón, magnesio y así sucesivamente hasta el hierro. Y luego, cuando se agota el combustible, las más masivas de estas estrellas explotan. Explotan como supernovas. Y en el deslumbrante fuego de esta explosión, que dura solo unos instantes, nacen elementos aún más pesados que el hierro, oro, platino, uranio y todo este precioso polvo estelar. Todo este resultado de la alquimia de generaciones enteras de estrellas se expulsa al espacio interestelar. Nuestra nube molecular era precisamente tal almacén. Era un inmenso reservorio de hidrógeno y helio primordiales, ligeramente contaminado con las cenizas de crematorios estelares. 98 partes de gas antiquísimo y 2 partes de polvo estelar. Recuerden esta proporción, será decisiva para toda nuestra historia. Así que tenemos una nube. Es fría, tenue y estable. Podría haber permanecido así durante millones de años más. Algo tenía que romper este equilibrio. Algo tenía que dar el impulso. Los científicos creen que el detonante más probable fue la onda de choque de la explosión de una supernova cercana. Esta onda, al pasar a través de la nube, comprimió algunas de sus regiones. Y aquí entró en juego la fuerza principal del universo, la gravedad. La gravedad es algo extraño. Es increíblemente débil, pero tiene 2 propiedades únicas. Actúa a cualquier distancia y siempre solo atrae. En condiciones normales, la presión del gas dentro de la nube resistía con éxito la débil atracción gravitacional de sus partículas. Pero una vez que la onda de choque creó una condensación local, la balanza se inclinó. En esta región densa, la gravedad se volvió un poco más fuerte que la presión y comenzó un proceso que ya no se podía detener. Este cúmulo comenzó a contraerse bajo su propia gravedad, y cuanto menor se volvía, más denso era y más fuerte se volvía su gravedad. Y cuanto más fuerte era la gravedad, más rápido se contraía. Este fue un proceso autosostenido de avalancha que los físicos llaman colapso gravitacional. Durante cientos de miles de años, la parte central de este cúmulo se volvió cada vez más caliente y densa, hasta que en su núcleo se encendió una reacción termonuclear. Nació una protoestrella, nuestro Sol. Pero ahora no nos interesa el Sol en sí, sino lo que quedó a su alrededor. No toda la materia de la nube cayó al centro. Aquella parte que poseía incluso una rotación inicial mínima, no podía simplemente caer en línea recta, sino que era arremolinada. Aquí actúa la ley fundamental de conservación del momento angular. Es la misma ley que hace que un patinador gire más rápido cuando acerca los brazos a su cuerpo. A medida que la nube se contraía, su rotación se aceleraba, y bajo la acción de la fuerza centrífuga, esta nube giratoria de materia se aplanó. Se transformó en un disco giratorio gigante. Este objeto los astrónomos lo llaman disco protoplanetario. Este es el lugar de nacimiento de todos los planetas. Imaginen un disco de vinilo gigante, en cuyo centro brilla un joven sol aún no completamente formado. Este disco se extiende por miles de millones de kilómetros. Está compuesto por el mismo 98% de hidrógeno y helio, y el 2% de polvo. Pero ahora estos materiales no están dispersos caóticamente. Están organizados en una estructura giratoria. Es en este disco, en esta danza cósmica de gas y polvo, donde comenzó la historia de Júpiter. Todo lo que es hoy fue predeterminado aquí. Su tamaño colosal es una consecuencia directa de las condiciones que se establecieron en este disco hace 4.500 millones de años.
Es importante entender que Júpiter no tuvo ninguna fuente secreta de materia. Fue moldeado exactamente del mismo material que la Tierra, Marte o cualquier asteroide. La diferencia no estaba en qué, sino en dónde y cómo. No era homogéneo. Cerca del joven Sol hacía mucho calor. Las temperaturas alcanzaban los 1000 grados. Más lejos del centro, se volvía cada vez más frío. Este gradiente de temperatura es otro elemento clave de nuestro rompecabezas. Creó fronteras invisibles que determinaron qué materiales podían usarse para construir planetas en diferentes partes del sistema. Así que, resumiendo este capítulo, hemos preparado el escenario. Tenemos una estrella central, el joven Sol. A su alrededor gira un disco gigante de gas y polvo. Conocemos la receta exacta de este disco: 98% legado del Big Bang y cenizas de estrellas antiguas, y 2%. Y sabemos que en este disco hay un cambio crítico de temperatura. Todas las condiciones para la gran construcción están creadas. Miles de millones y miles de millones de toneladas de material de construcción giran en un vórtice gigante. En algún lugar de este caos ya está puesto el cimiento del futuro gigante. Pero para que comenzara a crecer, tuvo que suceder algo especial. Tuvo que cruzarse una línea invisible que separó el sistema solar en el reino de las rocas y el reino de los hielos. Tenemos el joven Sol y el disco gigante de gas y polvo girando a su alrededor. El disco protoplanetario. Incluso conocemos su composición exacta: 98% de hidrógeno y helio, y solo 2% de elementos más pesados que hemos llamado convencionalmente polvo. Aparentemente, el material es el mismo en todas partes. ¿Por qué entonces los planetas resultaron ser tan diferentes? ¿Por qué en una parte del sistema nacieron pequeños mundos rocosos y en otra colosales gigantes gaseosos? La respuesta no está en la composición del disco, sino en sus condiciones físicas. Y la principal de estas condiciones es la temperatura. Imaginemos este disco una vez más. En su centro arde un joven y furioso Sol. Su radiación calienta las regiones internas del disco hasta los 1000 grados. Cuanto más lejos del centro, más frío. En la órbita de Mercurio reina un calor infernal. En la órbita de la Tierra ya es mucho más fresco. Y en algún lugar lejano, en los confines del sistema en formación, la temperatura desciende a valores gélidos, cercanos al cero absoluto. Este gradiente suave de temperaturas, que los científicos llaman gradiente térmico, es el escultor invisible que ha tallado todos los planetas tal como los conocemos. Para entender cómo lo hizo, debemos observar más de cerca nuestro polvo, esos 2% de sustancia que no son hidrógeno ni helio. Este polvo se puede dividir convencionalmente en dos grandes grupos. El primer grupo son los compuestos refractarios, son silicatos, es decir, esencialmente compuestos de silicio y oxígeno, de los cuales están hechas las rocas comunes y los metales, principalmente hierro y níquel. Su principal propiedad es que permanecen sólidos incluso a temperaturas muy altas. Pueden fundirse, pero se necesita un calor realmente extremo para convertirlos en gas. Por lo tanto, en todo el disco protoplanetario, desde sus partes más calientes hasta las más frías, estas sustancias existían en forma de diminutas partículas sólidas de polvo. Era un material de construcción universal, disponible en todas partes. Pero el segundo grupo es una historia completamente diferente. Son compuestos volátiles, principalmente agua H2O, así como metano y amoníaco NH3. En nuestra Tierra estamos acostumbrados a ver el agua en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Pero en las condiciones de vacío y baja presión del disco protoplanetario, en realidad solo tenía 2 opciones:
o ser gas, es decir, vapor de agua, o ser sólido, es decir, hielo. La fase líquida era prácticamente imposible allí. Y aquí comienza lo más interesante. El destino de estos compuestos volátiles dependía completa y totalmente de la temperatura. Cerca del joven Sol, donde hacía calor, toda el agua, todo el metano y todo el amoníaco estaban en estado gaseoso. Eran parte de un vasto océano gaseoso mezclado con hidrógeno y helio, y de ninguna manera podían participar en la construcción de planetas como material sólido. Pero a medida que nos alejábamos del Sol, la temperatura disminuía y a cierta distancia descendía hasta un punto crítico. Para el agua, este punto es de aproximadamente 150 a 170 grados en la escala Kelvin. Esto es alrededor de menos 120 grados centígrados. Cuando la temperatura en el disco caía por debajo de este valor, sucedía algo mágico. Las moléculas de vapor de agua comenzaban a ralentizarse y a unirse, formando diminutos cristales de hielo. Ocurría la condensación. El gas se convertía en un cuerpo sólido. Esa frontera invisible en el disco protoplanetario, más allá de la cual la temperatura se vuelve lo suficientemente baja para la condensación del agua en hielo, se llama en astronomía la línea de congelación, o, de manera más poética, la línea de escarcha. No era una línea clara trazada en el espacio, más bien era una zona difusa, pero su importancia para toda la historia posterior del sistema solar es incalculable. Dividió el disco en dos mundos completamente diferentes. El mundo interior, situado dentro de la línea de escarcha, era el reino de la piedra y el metal. Aquí, para la construcción de planetas, solo estaban disponibles los materiales refractarios, y estos, como recordamos, eran muy pocos. Constituían menos del 0,5% de toda la masa del disco. Pero el mundo exterior, más allá de la línea de escarcha, era completamente diferente. Allí, a las mismas piedras y metales, se añadía repentinamente un nuevo material de construcción abundante: el hielo de agua. ¿Cuán abundante? Para entenderlo, hay que recordar de qué están hechas las estrellas y el universo en general. Después del hidrógeno y el helio, los elementos más comunes son el oxígeno, el carbono y el nitrógeno, y el silicio y el hierro están mucho más abajo en esta lista. Esto significa que en el disco protoplanetario había mucho más oxígeno que silicio. Y si es así, el agua, que consta de hidrógeno y oxígeno, era varias veces más abundante que todos los silicatos y metales juntos. Usemos una analogía simple. Imaginen que quieren construir un castillo. En el primer caso, dentro de la línea de escarcha, están en una playa seca y pedregosa. Solo tienen arena y un poco de grava. Pueden hacer un castillo pequeño, pero será un trabajo largo y arduo, ya que el material es muy escaso. Y ahora, el segundo caso. Más allá de la línea de escarcha. Están en la misma playa, pero en invierno, durante una fuerte nevada. Debajo de sus pies tienen la misma arena y grava. Pero ahora, una gruesa y pegajosa capa de nieve ha caído sobre ellas, y hay mucha más nieve que arena. Ahora pueden construir no solo un castillo, sino una enorme fortaleza de nieve. Y lo harán mucho más rápido, porque tienen material de construcción en abundancia. La línea de escarcha hizo precisamente eso. Aumentó la cantidad de material de construcción sólido disponible de 3 a 4 veces. Esto lo cambió todo. Dentro de esta línea, los embriones planetarios, llamados núcleos protoplanetarios, debían formarse exclusivamente a partir de raros granos de polvo refractario. El proceso fue lento. Al chocar, las partículas de polvo se adherían, formando pequeños grumos, luego asteroides de kilómetros de tamaño, o como se les llama, planetesimales. Y fueron estos planetesimales,
al chocar entre sí durante millones de años, los que gradualmente se ensamblaron en algo del tamaño de un planeta. Así nacieron Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Es un proceso largo e ineficiente, por eso siguieron siendo relativamente pequeños. Pero afuera, en el reino del hielo, todo fue de manera completamente diferente. Allí, el futuro Júpiter comenzó su crecimiento en condiciones de increíble abundancia. Su embrión se formó no solo de polvo de roca, sino también de innumerables cristales de hielo. Estaban por todas partes. Se adherían activamente unos a otros y a las partículas de roca. El proceso fue muchas veces más rápido y eficiente. Si en la parte interior del sistema se construía un modesto castillo de arena, aquí se erigía una gigantesca fortaleza de nieve. Según los cálculos, la línea de escarcha en nuestro sistema solar pasaba aproximadamente a una distancia de 2,7 unidades astronómicas del Sol, es decir, 2,7 veces más lejos que la Tierra. Hoy en día, este lugar es la parte interior del cinturón de asteroides, y Júpiter, como sabemos, está mucho más lejos, a una distancia de aproximadamente 5,2 unidades astronómicas. Es decir, nació y creció en el corazón de este paraíso nevado. Su ubicación le dio una ventaja colosal. Tuvo acceso a enormes reservas de material sólido, lo que permitió que su núcleo creciera hasta un tamaño impresionante en un tiempo muy corto, en términos astronómicos. Y esta velocidad, como veremos en el próximo capítulo, resultó ser el factor decisivo. La formación de planetas no es solo construcción, también es una carrera contra el tiempo. Así que hemos desvelado la primera parte del misterio. Júpiter se hizo grande porque nació en el lugar correcto, lejos de la línea de escarcha, donde el frío del cosmos permitió que el agua se congelara y se convirtiera en el principal material de construcción. Esto le dio una gran ventaja sobre sus vecinos rocosos. Pudo acumular masa rápidamente, moldeando un núcleo gigante a partir de una mezcla de roca y hielo. Pero esto es solo la mitad de la historia. Después de todo, Júpiter hoy no es un planeta helado, es un gigante gaseoso. El 90% de su masa es ese mismo hidrógeno y helio del que estaba compuesto el disco primordial. ¿Cómo, habiendo comenzado su camino como un muñeco de nieve gigante, logró atraer hacia sí este inmenso océano gaseoso? ¿Cómo el núcleo helado se convirtió en un rey gaseoso? Esta es la siguiente etapa, la más dramática de su nacimiento, de la que hablaremos a continuación. Así que descubrimos que Júpiter estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado. Se formó más allá de la línea de escarcha, en un mundo donde el hielo abundaba. Esto le dio una gran ventaja y le permitió comenzar a construir su núcleo mucho más rápido y eficientemente que los planetas interiores, que tuvieron que conformarse con solo migajas de materiales refractarios. Pero, ¿cómo ocurre exactamente esta construcción? ¿Cómo puede un objeto del tamaño de un planeta crecer a partir de miles de millones de diminutas partículas de polvo y cristales de hielo de menos de 1 milímetro? Este proceso es uno de los más complejos y aún no completamente comprendido en la planetología moderna. Pero la teoría principal, que mejor describe el nacimiento de los planetas hoy, se llama el modelo de acreción del núcleo. Vamos a desglosarlo paso a paso. La palabra acreción proviene del latín accretio, que significa crecimiento o aumento. Y esta palabra describe perfectamente la esencia del proceso. Todo comienza con algo pequeño y gradualmente crece. Imaginen el disco protoplanetario. Es un lugar turbulento. El gas y el polvo en él
no solo giran alrededor del Sol en órbitas circulares perfectas, están en constante movimiento caótico, similar al movimiento browniano. Partículas microscópicas, polvo de silicato y cristales de hielo chocan constantemente entre sí. En esta etapa, la gravedad es aún demasiado débil para jugar un papel. Las partículas son demasiado pequeñas. En su lugar, actúan otras fuerzas. Cuando dos partículas de polvo chocan a baja velocidad, pueden simplemente adherirse. Aquí actúan las fuerzas electrostáticas, similares a las que hacen que el polvo se adhiera a la pantalla de un televisor, o las fuerzas de Van der Waals, una débil atracción intermolecular. Así, partícula tras partícula, cristal tras cristal, comienzan a formarse agregados más grandes, como bolas de polvo que se juntan debajo de la cama. Estas estructuras sueltas y esponjosas, parecidas a copos de nieve o hollín, crecen gradualmente, alcanzando tamaños de varios centímetros o incluso metros. Pero aquí surge el primer problema serio, que los científicos llaman la barrera del metro. El hecho es que los objetos de aproximadamente 1 metro de tamaño experimentan una resistencia muy fuerte por parte del gas circundante en el disco. El gas gira alrededor del Sol un poco más lento que los cuerpos sólidos debido a su propia presión. Y para estas rocas o trozos de hielo de 1 metro, este gas se convierte en un jarabe viscoso. Frena su movimiento, haciéndolos caer en espiral hacia el Sol y caer muy rápido, según los cálculos, en solo unos pocos cientos o miles de años. Si este mecanismo fuera el único, todos estos objetos se quemarían en la estrella y ningún planeta podría formarse. ¿Cómo la naturaleza superó esta barrera? Hoy domina la hipótesis conocida como inestabilidad de flujo. Suena complicado, pero la esencia es bastante elegante. Imaginen un flujo de agua que arrastra arena. En algunos lugares, debido a la turbulencia, pueden formarse acumulaciones locales de arena. Algo similar ocurre en el disco protoplanetario. La interacción de las partículas sólidas con el gas crea en el disco regiones de alta concentración. De estos mismos guijarros de centímetros y metros, comienzan a moverse juntos, como un banco de peces o una colmena de abejas. Y es en estas densas acumulaciones donde finalmente entra en juego la gravedad. La atracción gravitacional propia de estas manadas se vuelve suficiente para superar todas las demás fuerzas. Comienzan a contraerse bajo su propio peso, y ocurre un colapso gravitacional directo. En un tiempo muy corto, quizá solo unos pocos miles de años, estos enjambres de partículas se contraen en cuerpos sólidos únicos de decenas y cientos de kilómetros de tamaño. Estos son los planetesimales. En traducción, planetas infinitamente pequeños. Ya no son simples bolas de polvo. Son verdaderas montañas cósmicas compuestas por una mezcla de roca, metal y, en el caso de Júpiter, una gran cantidad de hielo. El sistema solar en esta etapa se parecía a una mesa de billar gigante sembrada de millones de objetos de este tipo. Ahora la acreción alcanza un nuevo nivel. La gravedad se convierte en la fuerza motriz principal. Los planetas Zemali comienzan a atraerse mutuamente. Sus órbitas se cruzan, chocan. A veces las colisiones provocan la destrucción, pero más a menudo, especialmente si las velocidades no son demasiado altas, un objeto más grande atrae y absorbe a uno más pequeño. Este es un cruel proceso de selección natural gravitatoria. Sobrevive y crece el que es más grande. En cada zona del disco protoplanetario, con el tiempo, emergen sus propios líderes, los planetas Zemali más grandes, que comienzan a dominar su entorno. Crecen más rápido que todos, porque su aspiradora gravitatoria
se vuelve cada vez más potente. Limpian sus órbitas, absorbiendo o expulsando a sus vecinos más pequeños. A tales líderes se les llama embriones planetarios o protoplanetas. Precisamente un embrión de este tipo fue el futuro Júpiter. Pero, gracias a la abundancia de material helado más allá de la línea de nieve, su crecimiento fue verdaderamente fenomenal. Donde el embrión de la Tierra recolectaba lentamente migas de silicatos, el embrión de Júpiter devoraba vorazmente no solo rocas, sino también gigantescos planetas helados de Cimali, que eran varias veces más numerosos. Este proceso continuó durante millones de años. El proplaneta Júpiter crecía, acumulando masa, compactándose bajo la acción de su propia gravedad. En su centro se formó un denso núcleo de elementos pesados, rocas y metales, que se hundían, rodeado por un manto gigante de hielos compactados, de agua, amoníaco, metano. Y aquí llegamos al punto de inflexión de toda la historia. Para iniciar la siguiente y más grandiosa etapa de su formación, el núcleo de Júpiter debía alcanzar la llamada masa crítica. Por primera vez, esta idea fue desarrollada en detalle por el astrónomo soviético Viktor Safronov a mediados del siglo XX, y más tarde fue desarrollada por científicos estadounidenses como James Pollack. Según sus cálculos, esta masa crítica es de aproximadamente 10 a 15 masas terrestres. ¿Por qué exactamente esta cantidad? ¿Qué sucede de especial cuando el núcleo alcanza este punto? La cuestión es la siguiente. Mientras el núcleo era menor, por supuesto, tenía gravedad. Podía retener a su alrededor una pequeña y delgada atmósfera de gas circundante, hidrógeno y helio. Pero esta atmósfera estaba en equilibrio. La presión del gas, que se calentaba por la compresión y por el calor del propio núcleo, contrarrestaba eficazmente la gravedad. Cuanto gas se atraía, aproximadamente la misma cantidad se evaporaba de vuelta al disco. El crecimiento de la envoltura gaseosa era muy lento, pero cuando la masa del núcleo cruzó el umbral de 10 a 15 masas terrestres, la situación cambió drásticamente. La gravedad en su superficie se volvió tan monstruosa que ninguna presión de gas podía ya oponerse a ella. El equilibrio se rompió. La atmósfera comenzó a comprimirse bajo su propio peso, liberando espacio para nuevas porciones de gas que se precipitaban hacia el protoplaneta desde el disco. Y cuanto más gas caía sobre el planeta, más masivo se volvía. Y cuanto más masivo se volvía, más fuerte se volvía su gravedad y más rápido succionaba nuevo gas. Comenzó un proceso autoacelerado de avalancha que los científicos llaman acreción de gas descontrolada o incontrolada. Alcanzar la masa crítica del núcleo fue como apretar el gatillo. Hasta este momento, Júpiter era simplemente una gran bola de hielo. Ganaba masa lentamente, a cucharadas, durante millones de años. Pero después de apretar este gatillo, todo cambió. Se convirtió en una aspiradora espacial de potencia increíble, que, en un período muy corto, de solo unos pocos cientos de miles de años, succionó casi todo el gas de su entorno, multiplicando su masa por decenas. Así, el modelo de acreción del núcleo nos da una imagen clara de dos etapas del nacimiento de Júpiter. Etapa primera. Lenta formación de un núcleo masivo de roca y hielo, que duró varios millones de años. Esta etapa solo fue posible gracias a su ubicación más allá de la línea de nieve. Etapa segunda. Rápido crecimiento, casi explosivo, debido a la atracción controlada de hidrógeno y helio, que se inició después de que el núcleo alcanzara la masa crítica de 10 a 15 masas terrestres. Este modelo explica elegantemente y bien las características principales de nuestro sistema solar,
pero nos plantea una pregunta muy importante. La pregunta del tiempo. ¿Cómo sabemos que Júpiter tuvo tiempo suficiente para todos estos procesos? De eso hablaremos en el próximo capítulo, porque, como resultó, el universo dedicó un tiempo muy corto a la creación de los gigantes gaseosos. En el capítulo anterior, dejamos a nuestro futuro Júpiter en un momento decisivo de su historia. Después de varios millones de años de construcción lenta y meticulosa, su núcleo, compuesto por una mezcla de roca y hielo, finalmente alcanzó la masa crítica, aproximadamente 10 o quizás y masas de nuestra Tierra. Comparamos este evento con apretar el gatillo. Hasta este momento, el crecimiento del planeta era lento, casi lineal. Pero después de eso, todo debía cambiar. Júpiter estaba al borde de la etapa más dramática de su nacimiento, la acreción descontrolada de gas. Pero aquí surge una pregunta muy importante, implícita. La cuestión del tiempo. El modelo de acreción del núcleo, a pesar de su elegancia, implica un proceso bastante largo. Primero, las partículas de polvo deben unirse, luego formarse planetesimales, y solo después, a través de millones de años de colisiones, crece un núcleo masivo. ¿Y tuvo Júpiter ese tiempo? ¿No es el disco protoplanetario una estructura eterna e inmutable? La respuesta es categóricamente no. El disco protoplanetario es un fenómeno temporal, efímero en términos cósmicos. Existe solo un instante fugaz mientras una estrella joven atraviesa sus turbulentos años de juventud. Y este instante es todo el tiempo que la naturaleza tiene asignado para crear gigantes gaseosos. Fue una verdadera carrera contra el tiempo, y Júpiter debía ganarla. Analicemos qué amenazaba exactamente al disco protoplanetario. Su principal enemigo es su propio padre, el joven Sol. En los primeros millones de años de su vida, una estrella aún no es un astro tan estable y tranquilo como lo es hoy. Atraviesa una fase extremadamente activa que los astrónomos llaman etapa T Tauri, en honor al primer objeto de este tipo detectado. En esta etapa, la estrella joven es inestable, gira muy rápido. Su campo magnético es caótico e increíblemente poderoso. De su superficie surgen gigantescos protuberancias y llamaradas. Y lo más importante, emite un viento estelar de colosal potencia. Es un flujo de partículas cargadas que viajan desde la estrella a una velocidad de cientos de kilómetros por segundo. Este viento es miles o incluso millones de veces más potente que el tranquilo viento solar que observamos hoy. Además, el joven Sol irradia una enorme cantidad de radiación ultravioleta y de rayos X duros. Este flujo de fotones de alta energía bombardea literalmente el disco protoplanetario. Y estos dos factores, el potentísimo viento estelar y la radiación dura, actúan como una gigantesca escoba cósmica. Comienzan a destruir sistemáticamente el disco. Este proceso se llama fotoevaporación. Los fotones ultravioleta calientan el gas en la superficie del disco, especialmente en sus capas superiores. Las partículas de gas calentadas adquieren una velocidad tan alta que la gravedad de la estrella ya no puede retenerlas. Simplemente se escapan al espacio interestelar, y el viento estelar arrastra este gas evaporado y lo aleja aún más. El disco comienza a derretirse como nieve bajo el sol de primavera, y se derrite bastante rápido. Las observaciones astronómicas de estrellas jóvenes en nuestra galaxia muestran que el tiempo de vida promedio de un disco protoplanetario es de solo de 3 a 10 millones de años. 10 millones de años es el máximo absoluto. Después de eso,
prácticamente no queda nada de la componente gaseosa del disco. Solo queda una pequeña cantidad de polvo y planetas ya formados. Ahora ven en qué estrictos límites de tiempo se encontraba Júpiter. Tenía solo unos pocos millones de años para todo. Durante este tiempo necesitaba formar su enorme núcleo helado, alcanzar la masa crítica y solo después comenzar a absorber gas. Si se hubiera retrasado un poco en la primera etapa, si la formación del núcleo se hubiera prolongado, digamos, hasta 12 millones de años, entonces para cuando estuviera listo para comenzar a inhalar gas, ya no habría nada que inhalar. Todo el hidrógeno y el helio habrían sido expulsados sin retorno al espacio por el viento estelar. En ese caso, en lugar de Júpiter, hoy giraría simplemente un gran planeta helado, quizás parecido a un Neptuno ampliado, pero de ninguna manera un gigante gaseoso. Pero Júpiter lo logró. Ganó esta carrera. Su núcleo se formó rápidamente, en solo 1 o 2 millones de años, gracias a la abundancia de hielo más allá de la línea de nieve. Y cuando alcanzó la codiciada marca de 10 a 15 masas terrestres, todavía tenía varios millones de años de reserva para aprovechar el gran premio, un océano casi intacto de hidrógeno y helio primordiales, que constituía el 98% de la masa de todo el disco. Y aquí comenzó la gran inhalación, el proceso de acreción descontrolada. Imaginemos esto de forma más tangible. Imaginen que el núcleo de Júpiter es una semilla con una gravedad increíble y el gas circundante es un suelo muy fértil. Tan pronto como la gravedad del núcleo se volvió lo suficientemente fuerte como para superar la presión del gas, comenzó a succionarlo como una aspiradora superpotente. Pero este no fue un proceso lineal, fue una reacción en cadena. Aquí caen las primeras 1000 toneladas de gas sobre el núcleo. La masa del planeta aumenta. En consecuencia, su gravedad también aumenta un poco. Ahora puede atraer gas de manera aún más efectiva. Cae la siguiente 1000 toneladas. La masa vuelve a crecer, la gravedad vuelve a crecer y así sucesivamente. Cuanto más absorbía Júpiter, más fuerte se volvía y más ávidamente absorbía de nuevo. Este es un ejemplo clásico de retroalimentación positiva. Este proceso se puede comparar con una bola de nieve rodando cuesta abajo. Al principio es pequeña y rueda lentamente, pero a medida que avanza, se le pega más y más nieve, se vuelve más pesada, rueda más rápido, y por eso se le pega aún más nieve. En algún momento, su crecimiento se vuelve de avalancha. Esto es precisamente lo que sucedió con Júpiter. Durante un periodo estimado de solo unos pocos cientos de miles a 1 millón de años, aumentó su masa en decenas de veces. Atrajo más de 300 masas terrestres compuestas casi exclusivamente de hidrógeno y helio. Literalmente succionó casi todo el gas de su parte del sistema solar, dejando un vacío tras de sí. Este proceso fue tan turbulento que el joven planeta debía brillar como una estrella tenue. El gas que caía sobre él se comprimía y calentaba hasta 1000 grados, emitiendo una gran cantidad de calor. Si pudiéramos observar el sistema solar en esos tiempos remotos, veríamos no uno, sino 2 puntos brillantes. El Sol brillante y cerca de él, un tenue punto carmesí, el protojúpiter. Fue esta embestida final y furiosa lo que convirtió a Júpiter en el gigante que conocemos. Tuvo tiempo de subir al último vagón del tren en marcha. Tuvo tiempo de recolectar el gas primordial antes de que el Sol lo dispersara. ¿Y la Tierra? ¿Por qué no siguió el mismo camino? Por 2 razones. Primero, se formó dentro de la línea de nieve, donde había poco material sólido. Su núcleo creció mucho más lentamente. Para cuando el disco protoplanetario se dispersó,
apenas había logrado alcanzar su masa actual, y ni siquiera se acercó a la marca crítica de 10 masas terrestres. Perdió la carrera contra el tiempo. Segundo, incluso si hubiera crecido milagrosamente más rápido, en la parte interior del sistema había mucho menos gas. Era más caliente y menos denso. No tenía posibilidades de convertirse en un gigante gaseoso. Por lo tanto, el secreto de la grandeza de Júpiter, según este modelo, se revela en 2 actos. Acto primero: nacimiento en un mundo frío y rico en hielo, que permitió construir rápidamente un núcleo masivo. Y acto segundo: victoria en la carrera contra el tiempo, que permitió absorber enormes volúmenes de hidrógeno y helio antes de que desaparecieran. Esta historia parece muy lógica y convincente. Explica perfectamente por qué los planetas interiores son rocosos y pequeños, y los exteriores gaseosos y grandes. Pero en la ciencia, rara vez, una teoría domina sin restricciones. Siempre hay puntos de vista alternativos, otras formas de ver el problema. Y en la historia del nacimiento de Júpiter también existe una alternativa, sospechosa. Existe otro modelo que supone que todo podría haber sucedido mucho más rápido y de manera completamente diferente. Acabamos de pintar un cuadro bastante coherente y secuencial del nacimiento de Júpiter. Fue un proceso de abajo hacia arriba, desde partículas de polvo microscópicas hasta un gigantesco núcleo helado que, al alcanzar la masa crítica, atrajo una enorme atmósfera gaseosa. Este modelo, el modelo de acreción del núcleo, es actualmente la teoría principal en planetología. Está respaldado por numerosos cálculos y observaciones, pero sería deshonesto afirmar que es el único escenario posible. La ciencia es un campo de batalla de ideas, y la acreción del núcleo tiene un serio competidor. Un modelo que ofrece una visión completamente diferente, se podría decir, revolucionaria, del nacimiento de los gigantes. Este es el modelo de inestabilidad gravitatoria o de disco. Si la acreción del núcleo es un proceso de abajo hacia arriba, entonces la inestabilidad gravitatoria es un proceso de arriba hacia abajo. Supone que un gigante gaseoso podría haberse formado no como resultado de una construcción larga y por etapas, sino prácticamente de forma instantánea, como resultado del colapso directo de una parte del propio disco protoplanetario. Analicemos cómo pudo haber funcionado. Imaginen nuestro disco protoplanetario. Es una estructura giratoria gigante de gas y polvo. Dentro de este disco actúan 2 fuerzas opuestas. Por un lado, la gravedad. Todas las partículas del disco se atraen mutuamente, intentando agruparse. Por otro lado, la presión del gas y la fuerza centrífuga de la rotación. La presión, que surge de la temperatura y la densidad del gas, tiende a expandirlo, y la rotación aleja la materia del centro. En condiciones normales, estas fuerzas se equilibran mutuamente. El disco es estable, pero ¿qué pasa si las condiciones cambian? El modelo de inestabilidad gravitatoria, uno de cuyos principales defensores es el astrofísico estadounidense Alan Boss, supone que bajo ciertas circunstancias el equilibrio puede romperse. Para ello, el disco debe ser, en primer lugar, lo suficientemente masivo. Debe haber mucha materia en él para que su propia gravedad sea significativa. Y en segundo lugar, debe ser lo suficientemente frío. De hecho, cuanto más frío es el gas, menor es su presión y menor es su resistencia a la compresión gravitatoria. Si estas 2 condiciones se cumplen, especialmente en las partes lejanas y frías del disco, entonces pueden surgir espontáneamente ondas espirales de densidad, similares a los brazos de las galaxias espirales. Dentro de estas ondas, el gas y el polvo se compactan. Si la densidad en alguno de estos cúmulos
supera un límite crítico, su propia gravedad se convertirá en la fuerza dominante. Superará tanto la presión como la rotación, y entonces este gigantesco cúmulo de materia con una masa de varios Júpiter comenzará a colapsar bajo su propio peso. Este proceso es muy similar a la formación de una estrella a partir de una nube molecular, pero a una escala mucho menor. Es un colapso directo y en un solo paso. En lugar de los millones de años necesarios para el crecimiento del núcleo, un protoplaneta gigante así podría formarse en solo unos pocos miles de años. Es prácticamente un instante en términos astronómicos. Volvamos a la analogía. El modelo de acreción del núcleo es como construir una casa ladrillo a ladrillo. Pones ladrillo tras ladrillo, fila tras fila, y después de mucho tiempo tienes un edificio. Y el modelo de inestabilidad gravitatoria es como si tomaras una gigantesca bola de arcilla y con un solo movimiento esculpieras toda la casa a la vez. Este modelo tiene varias características muy atractivas. La principal de ellas es la velocidad. Elimina por completo el problema de las limitaciones de tiempo que discutimos en el capítulo anterior. No hay que preocuparse por si el núcleo tendrá tiempo de crecer antes de que el disco se disperse. El planeta se forma prácticamente de inmediato, mientras el disco todavía está lleno de gas y fuerzas. Esta velocidad es especialmente importante para explicar algunos exoplanetas que los astrónomos encuentran alrededor de otras estrellas. Descubrimos gigantes gaseosos que orbitan a enormes distancias de sus estrellas, decenas de veces más lejos que Júpiter del Sol. En regiones tan frías y dispersas del disco, el modelo de acreción del núcleo funciona muy mal. El tiempo necesario para reunir un núcleo masivo allí podría ser mayor que la vida de la propia estrella. Pero la inestabilidad gravitatoria, por el contrario, debería funcionar aún mejor en regiones tan lejanas y frías. Entonces, ¿por qué este modelo elegante y rápido no se ha convertido en el principal para explicar nuestro Júpiter? Tiene sus serios problemas. El primer problema es la masa. Los cálculos muestran que en el colapso directo de un cúmulo en el disco, generalmente se forman objetos muy masivos, del orden de 5 o incluso 20 masas de Júpiter. Nuestro Júpiter, a pesar de su gigantesca masa, parece bastante modesto en comparación. El modelo de inestabilidad gravitatoria tiene dificultades para explicar por qué el colapso se detuvo exactamente en una masa de Júpiter y no fue más allá. El segundo, y quizás el principal problema, es la composición. Si un planeta se forma por colapso directo de una parte del disco, entonces su composición química debe ser exactamente la misma que la del propio disco. Es decir, 98% de hidrógeno y helio, y 2% de elementos pesados. Al mismo tiempo, los elementos pesados deben estar uniformemente mezclados en todo el volumen del planeta. Este modelo no predice la existencia de un núcleo separado y denso en el planeta. Y Júpiter, como hemos creído durante décadas, y como los datos modernos confirman en general, tiene un núcleo. Sus entrañas están mucho más enriquecidas en elementos pesados de lo que se esperaría basándose en la simple succión de materia del disco protoplanetario. La presencia de este núcleo, aunque no como lo imaginábamos, es un argumento muy fuerte a favor del modelo de acreción del núcleo. De hecho, en este modelo, el núcleo no es un subproducto, sino el punto de partida, la causa de todo el proceso. Por lo tanto, tenemos dos teorías en competencia: acreción del núcleo, lenta, por etapas, que explica perfectamente la presencia del núcleo y la masa de Júpiter, pero tiene algunos problemas con el tiempo. E inestabilidad gravitatoria, rápida, elegante
que funciona bien para algunos exoplanetas, pero explica mal la presencia del núcleo y la masa relativamente pequeña de nuestro gigante. Hoy, la mayoría de los científicos se inclinan a pensar que para la formación de Júpiter y Saturno en nuestro sistema solar, probablemente funcionó el mecanismo de acreción del núcleo. Las condiciones en nuestro disco protoplanetario, aparentemente, le fueron más favorables. Sin embargo, esto no significa que el modelo de inestabilidad gravitatoria sea incorrecto. Quizás la naturaleza utiliza ambos mecanismos dependiendo de las condiciones específicas en uno u otro sistema estelar. Pero la historia no termina aquí. Los modelos teóricos son excelentes. Pero, ¿qué nos dice la observación directa? ¿Podemos mirar dentro de Júpiter hoy, después de 4.500 millones de años, y ver las huellas de su turbulento nacimiento? Hace poco, la respuesta habría sido no. Pero desde el año 2016, una nave espacial orbita el gigante gaseoso que nos ha permitido hacer precisamente eso. Y lo que vio allí ha hecho que los científicos reconsideren muchas de las cosas que acabamos de discutir. Hemos examinado dos modelos teóricos principales del nacimiento de Júpiter. Una, la acreción del núcleo. Supone que en su centro debe haber un núcleo compacto y denso de roca y hielo, con una masa de 10 a 15 tierras. Otra, la inestabilidad gravitatoria. Por el contrario, dice que no debería haber un núcleo claramente definido. Durante décadas, este fue un debate puramente teórico. Mirar en las entrañas de un gigante gaseoso, ocultas bajo miles de kilómetros de nubes turbulentas y una atmósfera impenetrable, parecía una tarea imposible. Solo podíamos construir modelos basados en la masa total del planeta, su tamaño y su velocidad de rotación. Todo cambió el 4 de julio de 2016. En ese día, después de un viaje de 5 años, la nave espacial automática de la NASA llamada Juno salió a órbita polar alrededor de Júpiter. Esta no es la primera nave espacial que visita Júpiter. Antes de ella estuvieron las pioneras, las Voyager, Galileo. Pero Juno tenía una misión completamente especial y unos instrumentos completamente especiales. Su tarea principal no es fotografiar las nubes, aunque hace tomas impresionantes. Su tarea principal es estudiar la estructura interna de Júpiter, su campo gravitatorio y magnético con una precisión sin precedentes. Precisamente la gravedad se convirtió en la clave que nos permitió iluminar el planeta de cabo a cabo. ¿Cómo funciona? La ley de la gravitación universal nos dice que la fuerza de atracción depende de la masa. Si Júpiter fuera una esfera perfecta y homogénea, atraería a Juno siempre de la misma manera, y la nave volaría en una órbita elíptica perfecta. Pero Júpiter, en primer lugar, no es una esfera. Está achatado debido a su rápida rotación, y en segundo lugar, su interior es heterogéneo. En sus entrañas hay regiones con diferente densidad. Juno vuela en una órbita polar muy alargada, una vez cada 53 días, realizando un sobrevuelo cercano a las cimas de las nubes, a una altitud de solo unos pocos miles de kilómetros. Durante estos sobrevuelos, cuando la nave está lo más cerca posible del planeta, reacciona muy sensiblemente a las más mínimas inhomogeneidades en la distribución de la masa debajo de ella. Si vuela sobre un área del interior más densa, la gravedad es un poco más fuerte allí, y la nave acelera casi imperceptiblemente. Si debajo hay una región menos densa, se frena. Estos cambios de velocidad son minúsculos. Hablamos de fracciones de milímetro por segundo, pero en la Tierra se pueden registrar. Los científicos envían una señal de radio
de una frecuencia estrictamente definida desde la Tierra a Juno. La nave la recibe y la envía de inmediato de regreso. Cuando Juno acelera, moviéndose hacia nosotros, la frecuencia de la señal de respuesta aumenta ligeramente debido al efecto Doppler. Cuando se frena, alejándose, disminuye. Midiendo estos microscópicos desplazamientos de frecuencia, los científicos pueden restaurar la velocidad de la nave con una precisión fantástica. Y conociendo su velocidad en cada momento, pueden construir un mapa detallado del campo gravitatorio de Júpiter. Y ya este mapa, a su vez, se convierte en la base para la construcción de modelos de la estructura interna. Se parece a cómo un médico, utilizando la tomografía computarizada, restaura la imagen de los órganos internos de una persona sin realizar una incisión. Es una tomografía gravitacional a escala planetaria. Y cuando se recibieron y analizaron los primeros datos de Juno, la comunidad científica se encontró con una gran sorpresa. La imagen resultó ser completamente diferente a lo que predecía el modelo clásico simple de acreción del núcleo. Esperábamos ver lo siguiente. En el centro, un núcleo pequeño, muy denso y claramente delimitado de elementos pesados. Inmediatamente encima, un límite nítido, tras el cual comienza una capa gigantesca de hidrógeno metálico. Pero los datos gravitatorios mostraron algo completamente diferente. En lugar de un núcleo compacto, los científicos descubrieron una enorme estructura central difusa. Los elementos pesados, esas mismas rocas y hielos, no estaban cuidadosamente reunidos en el centro. Resultaron estar esparcidos por una vasta región que se extendía desde el centro mismo hasta casi la mitad del radio de todo el planeta. Esta estructura no tenía límites claros. La densidad en ella cambiaba gradualmente. Los científicos lo llamaron núcleo diluido o difuso. Delgor o Facecor. La masa total de elementos pesados en esta zona se estima en 20 o incluso 30 masas de la Tierra, lo que es mucho mayor de lo predicho. Pero no forman un bulto denso, sino que se mezclan con una gran cantidad de hidrógeno y helio. Este descubrimiento se publicó en revistas científicas líderes como Nature y Science, y dejó perplejos a los planetólogos. Por un lado, enterró definitivamente el modelo simple de inestabilidad gravitacional, ya que confirmó que el interior de Júpiter está fuertemente enriquecido con elementos pesados. Pero por otro lado, asestó duros golpes al modelo clásico de acreción del núcleo. ¿Cómo pudo formarse un híbrido difuso tan extraño? Hasta la fecha, existen dos explicaciones principales para este enigma. La primera explicación es catastrófica. Sugiere que inicialmente Júpiter sí tenía un núcleo compacto estándar, formado según el escenario clásico. Pero en los albores del sistema solar, cuando el caos aún reinaba por doquier, otro protoplaneta muy grande chocó contra el joven Júpiter, con una masa posiblemente de alrededor de 10 masas terrestres. Fue una colisión de proporciones verdaderamente apocalípticas. La energía del impacto fue tan colosal que podría literalmente haber destrozado el núcleo original de Júpiter y mezclado sus fragmentos con el hidrógeno circundante a gran profundidad. De hecho, lo que vemos hoy es una cicatriz dejada por esta antigua catástrofe cósmica. La segunda explicación es más tranquila, evolutiva. Sugiere que no hubo ninguna catástrofe. Quizás el núcleo difuso es el resultado de procesos que ocurren en las profundidades de Júpiter. En su centro reinan presiones y temperaturas inimaginables, millones de atmósferas y decenas de miles de grados. En tales condiciones, incluso las rocas y los hielos pueden no solo fundirse, sino disolverse parcialmente en el hidrógeno metálico líquido circundante,
de forma similar a como el azúcar se disuelve en el té caliente. Las potentes corrientes de convección que burbujean en las profundidades del planeta podrían haber erosionado gradualmente el límite del núcleo original, arrastrando los elementos pesados hacia arriba y mezclándolos con hidrógeno durante miles de millones de años. ¿Cuál de estas hipótesis es correcta? Aún no lo sabemos. Quizás la verdad esté en algún punto intermedio, y ambos procesos hayan contribuido. Pero el descubrimiento de Guno nos mostró claramente una cosa importante. La naturaleza siempre resulta ser más compleja e interesante que nuestros modelos más audaces. Júpiter todavía guarda los secretos de su nacimiento. Pensamos que al mirar dentro encontraríamos respuestas, y en cambio encontremos nuevas preguntas aún más profundas. Y esto, quizás, es lo más fascinante en la búsqueda científica. Los datos de la nave Juno nos han obligado a reconsiderar nuestra visión del propio corazón de Júpiter, de su misterioso núcleo difuso. Pero este núcleo, sea cual sea, es solo una pequeña parte del planeta. Por encima de él se extiende un océano de materia de decenas de miles de kilómetros de profundidad. Y este océano oculta, quizás, la sustancia más exótica y más importante de todo el sistema solar. Una sustancia que no se encuentra en estado natural en ningún otro lugar más que en las entrañas de los gigantes gaseosos. Se trata del hidrógeno metálico líquido. Para entender qué es, necesitamos emprender un viaje mental a las profundidades de Júpiter. Comenzamos desde las capas superiores de las nubes, donde la presión es aproximadamente la misma que en la superficie de la Tierra. Aquí el hidrógeno es un gas ordinario, compuesto por moléculas N2. Nos sumergimos más profundo. La presión y la temperatura aumentan drásticamente. Miles de kilómetros por debajo de las nubes, la presión alcanza cientos de miles de atmósferas terrestres. Aquí el hidrógeno ya no es un gas, está comprimido hasta el estado líquido, pero sigue siendo hidrógeno molecular, un dieléctrico, es decir, no conduce la corriente eléctrica. Pero continuamos nuestra caída cada vez más profundo. La presión aumenta hasta millones de atmósferas. La temperatura supera los 10.000 grados. Hace más calor que en la superficie del Sol. Y a una profundidad de aproximadamente 15 a 20.000 kilómetros ocurre una asombrosa transformación de fase. Bajo esta presión monstruosa e inimaginable, las propias moléculas de hidrógeno N2 no soportan, se destruyen. Los átomos se acercan tanto que sus capas electrónicas comienzan a superponerse. Los electrones, que antes estaban firmemente unidos a sus protones, se separan de ellos y comienzan a moverse libremente por todo el volumen de la materia, formando el llamado gas de electrones. Esto es precisamente la transición al estado metálico. Porque, ¿qué es un metal desde el punto de vista de la física? Es una sustancia en la que hay electrones libres capaces de transportar carga eléctrica. Al comprimir el hidrógeno ordinario hasta el límite, lo hemos convertido en un conductor, en un metal líquido. Imaginemos un bosque denso, donde cada árbol es un átomo de hidrógeno, y las hojas en él son electrones. En estado normal, las hojas se aferran firmemente a sus ramas. Esto es hidrógeno molecular. Ahora imaginemos que un huracán de fuerza increíble cae sobre este bosque. Nuestra presión colosal. El huracán arranca todas las hojas de los árboles y las arremolina en un solo torbellino. Ahora las hojas ya no pertenecen a árboles concretos. Se han vuelto comunes. Los troncos desnudos de los árboles son protones, y el torbellino de hojas es un mar de electrones libres. Esto es hidrógeno metálico. Este gigantesco océano de hidrógeno metálico líquido
constituye la mayor parte de la masa de Júpiter. Se extiende desde el núcleo difuso hasta casi las capas más externas del planeta. Y es su existencia la que explica una de las características más impresionantes de Júpiter: su campo magnético increíblemente potente. El campo magnético de la Tierra, que nos protege del viento solar y de los rayos cósmicos, se genera en su núcleo externo, compuesto de hierro y níquel líquidos. Allí funciona el llamado mecanismo de dínamo hidromagnético. Para su funcionamiento se necesitan tres cosas: un líquido conductor de electricidad, una rotación rápida y una fuente de energía para mantener las corrientes de convección en este líquido. La Tierra tiene todo esto, pero Júpiter tiene todo esto a una escala mucho mayor. En lugar de un núcleo de hierro relativamente pequeño, tiene un océano gigantesco de hidrógeno metálico, que es un excelente conductor. Gira a una velocidad enorme. Un día joviano dura menos de 10 horas. Es el planeta más rápido del sistema y tiene una potente fuente de energía, el calor residual de su formación, y que continúa emitiéndose debido a la lenta compresión gravitacional. Júpiter irradia al espacio casi el doble de energía de la que recibe del Sol. Todas las condiciones para el funcionamiento de la máquina dínamo se cumplen a la perfección. Las corrientes de convección, es decir, la mezcla de materia en este océano conductor en rotación, crean y mantienen corrientes eléctricas de fuerza colosal. Y estas corrientes, a su vez, generan un campo magnético. ¿Y qué campo? El campo magnético de Júpiter es 20.000 veces más potente que el de la Tierra. Es tan grande que si pudiéramos verlo a simple vista, en el cielo nocturno ocuparía un área varias veces mayor que la de la luna llena. Su magnetosfera, la región del espacio controlada por este campo, se extiende en dirección al Sol unos 7 millones de kilómetros. Y en dirección opuesta, su cola se extiende más allá de la órbita de Saturno, a más de 650 millones de kilómetros. Es la estructura más grande y potente del sistema solar después del propio Sol. Esta armadura invisible juega un papel colosal en la vida del planeta y su entorno. Atrapa partículas del viento solar, acelerándolas a velocidades cercanas a la luz y creando cinturones de radiación alrededor de Júpiter miles de veces más letales que los cinturones de Van Allen terrestres. Es por eso que todas las misiones a Júpiter, y especialmente Juno, requieren una protección radiológica tan compleja. Este campo magnético interactúa con la atmósfera del planeta, generando las auroras polares más brillantes y potentes del sistema solar, que brillan en los rangos de rayos X y ultravioleta. También interactúa con los satélites de Júpiter, por ejemplo, con la luna volcánica Io, que expulsa toneladas de dióxido de azufre al espacio. El campo magnético capta estos iones y forma un toro de plasma gigante alrededor de Júpiter, que gira junto con el planeta. Por lo tanto, el tamaño increíble de Júpiter no es solo un hecho estático. Es la causa de las condiciones físicas extremas en sus profundidades, que generan la materia más exótica y el motor planetario más potente de nuestro sistema. Su masa crea la presión que convierte el hidrógeno en metal, y este hidrógeno metálico, a su vez, genera un campo magnético gigantesco que define toda la física del espacio en cientos de millones de kilómetros a la redonda. Y aquí vemos cómo todo está interconectado. El gran tamaño no es solo una característica cuantitativa. Conduce a un salto cualitativo, a la aparición de fenómenos físicos completamente nuevos, imposibles en planetas de menor tamaño como la Tierra. Es por eso que el estudio de Júpiter es tan importante. Nos permite mirar en un mundo de física extrema
que nunca podríamos recrear en un laboratorio. Es nuestro polígono de pruebas natural para estudiar el comportamiento de la materia en condiciones que se parecen más a las profundidades de las estrellas que a los planetas a los que estamos acostumbrados. Pero el papel de Júpiter no se limita a su mundo interior y a su entorno inmediato. Su masa gigantesca lo ha convertido no solo en un habitante pasivo del sistema solar, sino en su principal arquitecto. Y como demuestran los modernos modelos informáticos, en los albores de los tiempos, este arquitecto fue muy inquieto y realizó viajes grandiosos que cambiaron para siempre el rostro de nuestro hogar. Estamos acostumbrados a pensar en el sistema solar como algo estático y ordenado. Los planetas giran en sus órbitas estables, casi circulares como un reloj, y parece que siempre ha sido así. Esta idea de armonía cósmica se ha arraigado en nuestra conciencia desde los tiempos de Newton. Pero en las últimas décadas, gracias al desarrollo de la modelización por computadora y al descubrimiento de miles de sistemas exoplanetarios, esta imagen ha sido destrozada. Hemos comprendido que las etapas tempranas de la vida de cualquier sistema planetario son un tiempo de caos, inestabilidad y migraciones grandiosas. Y nuestro sistema solar no fue una excepción. En el centro de esta agitada historia se encuentra nuevamente Júpiter. Su masa gigantesca no le permitió ser un simple observador. Fue el principal actor gravitacional y sus movimientos determinaron el destino de todos los demás. Una de las teorías más influyentes, y hay que decirlo hermosas, que describen su aventura temprana, se llama la hipótesis del gran salto adelante. La palabra salto adelante proviene del deporte de vela y significa un giro, un cambio de rumbo. Y según esta hipótesis, Júpiter, en los albores de su vida, dio un giro tan grandioso que determinó para siempre la arquitectura de nuestro sistema. Volvamos a hace 4.500 millones de años. Júpiter acaba de formarse. Es una bola gigante de gas que gira en los restos del disco protoplanetario. Este disco, aunque mucho más diluido, todavía existe. Y la interacción del planeta joven con este disco conduce a un fenómeno sorprendente, la migración planetaria. ¿Cómo funciona? Júpiter, con su gravedad, perturba el gas del disco. Crea en él ondas de densidad espirales, muy parecidas a la estela que deja un barco. La onda espiral interna, que gira más rápido que el planeta, lo arrastra hacia adelante, intentando acelerarlo y, en consecuencia, sacarlo a una órbita más alta. Y la onda externa, que gira más lentamente, por el contrario, frena al planeta, quitándole energía orbital y obligándolo a moverse en espiral hacia el interior, hacia el Sol. En la mayoría de los casos, el efecto de la onda externa es más fuerte, y como resultado, el joven Júpiter, en lugar de permanecer en su sitio, comenzó a derivar lenta pero inexorablemente hacia el interior del sistema solar. Este proceso se llama migración de primer tipo. Según el modelo del gran salto adelante, desarrollado por un grupo de astrónomos de Niza, y Júpiter comenzó su viaje desde una órbita de aproximadamente 3,5 unidades astronómicas y se movió hacia adentro. Cruzó la región donde hoy se encuentra el cinturón de asteroides. Continuó su descenso hasta alcanzar una órbita de aproximadamente 1,5 unidades astronómicas. Esto está sorprendentemente cerca del Sol. Esta es la órbita del Marte actual. Imaginemos esta imagen. Un Júpiter gigante, 300 veces más masivo que la Tierra, irrumpe en la región donde se formaban los planetas rocosos. Las consecuencias de esta intrusión debieron ser catastróficas. Con su monstruosa gravedad, actuó como un gigantesco arado cósmico.
arrojó fuera del sistema innumerables planetesimales y protoplanetas que encontró en su camino. Alteró las órbitas en formación, sembró caos y destrucción. Muchos modelos muestran que si Júpiter se hubiera quedado en esta órbita, entonces ni la Tierra ni Venus existirían hoy en día. Los habría absorbido o expulsado del sistema solar. Pero entonces entró en juego el segundo gigante, Saturno. Se formó un poco más tarde que Júpiter, y no era tan masivo, pero también comenzó a migrar hacia adentro, siguiendo a su hermano mayor. Y en algún momento, sus órbitas entraron en lo que se llama resonancia orbital. Esta es una situación en la que los períodos de revolución de dos cuerpos se relacionan como números enteros simples. En este caso, Saturno comenzó a dar exactamente 2 vueltas alrededor del Sol, en el tiempo que Júpiter daba 3. Es una resonancia de 3:2. Cuando dos planetas gigantes entran en una resonancia tan potente, su interacción gravitacional cambia drásticamente. Comienzan a actuar como un solo sistema, y el efecto de esta resonancia resultó ser salvador para el sistema solar interior. La influencia gravitatoria conjunta de Júpiter y Saturno en el disco de gas alteró el equilibrio de fuerzas. Ahora pudieron despejar un espacio común en el disco, una especie de brecha, y esto detuvo su migración hacia adentro. Más aún, el balance de los momentos de torsión cambió. Ahora las partes externas del disco comenzaron a tirar de esta pareja ligada de planetas con más fuerza que las internas. Y ocurrió lo increíble. La migración se revirtió. Júpiter y Saturno, todavía en resonancia, comenzaron a derivar juntos hacia afuera, de vuelta a sus órbitas originales. Este es el gran salto adelante. Júpiter, llegando a la órbita de Marte, se dio la vuelta y navegó de regreso. Su viaje de regreso no fue menos dramático. Al pasar nuevamente a través de la región entre Marte y su órbita actual, dispersó con su gravedad la mayoría de los planetesimales restantes allí. La hipótesis del gran salto adelante no es solo una bonita historia. Explica elegantemente varias características clave de nuestro sistema solar que durante mucho tiempo han sido un misterio. En primer lugar, explica el pequeño tamaño de Marte. Marte es aproximadamente 10 veces más ligero que la Tierra, aunque según todos los modelos de formación, debería haber crecido mucho más. La hipótesis del salto adelante dice que Júpiter, al acercarse tanto, simplemente se comió a Marte. Limpió su zona orbital de la mayor parte del material de construcción, impidiendo que creciera hasta el tamaño de la Tierra o Venus. En segundo lugar, explica la existencia y la estructura del cinturón de asteroides. ¿Por qué no se formó un quinto planeta rocoso entre Marte y Júpiter? Porque Júpiter atravesó 2 veces esta región con su gravedad. No permitió que los planetesimales se unieran en un solo cuerpo, y de hecho expulsó a la mayoría de ellos. Los que quedaron son nuestro cinturón de asteroides moderno, los miserables restos de lo que podría haber sido un planeta. Además, la hipótesis explica por qué en el cinturón de asteroides hay 2 tipos diferentes de objetos: asteroides rocosos secos en la parte interior y ricos en agua y materia orgánica en la exterior. El modelo sugiere que Júpiter, durante su migración, recogió y mezcló objetos de diferentes partes del sistema solar, creando esta estructura compleja. Finalmente, explica por qué en nuestro sistema no existen las llamadas supertierras, planetas con una masa de entre 2 y 10 veces la masa de la Tierra, que, como muestran las observaciones, son muy comunes en otros sistemas estelares. Posiblemente comenzaron a formarse aquí, pero fueron destruidos durante la Gran Marcha de Júpiter. Por lo tanto,
El tamaño gigantesco de Júpiter no solo le permitió convertirse en el rey del sistema, sino que lo convirtió en su principal escultor. Su viaje de ida y vuelta, su gran salto adelante, dio forma al aspecto del sistema solar que vemos hoy. Fue la causa de por qué Marte es pequeño, por qué existe el cinturón de asteroides y posiblemente por qué nuestra Tierra pudo sobrevivir y desarrollarse en un entorno relativamente tranquilo. El papel de Júpiter como arquitecto del sistema solar no terminó con su migración y la dispersión del disco protoplanetario. Su masa gigantesca continúa influyendo en todo lo que ocurre en nuestra casa estelar hasta el día de hoy. Y quizás su papel más conocido y ampliamente discutido es el de escudero cósmico protector de la Tierra. La idea es muy simple e intuitiva. Júpiter, al ser el planeta más masivo, posee el campo gravitatorio más potente. Por lo tanto, actúa como una gigantesca aspiradora cósmica, o si se quiere, como un portero. La mayoría de los cometas y asteroides que provienen de las regiones frías externas del sistema solar, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort en su camino hacia el Sol, se ven obligados a pasar cerca de él, y la gravedad de Júpiter los atrapa, o los absorbe haciendo que caigan sobre sí mismo, o, lo que ocurre mucho más a menudo, actúa como una onda gravitacional, alterando su trayectoria y expulsándolos para siempre del sistema solar. De esta manera, como que despeja el espacio, reduciendo significativamente la cantidad de objetos peligrosos que podrían alcanzar el sistema solar interior y colisionar con la Tierra. Sin Júpiter, según esta hipótesis, nuestro planeta sería bombardeado cientos, si no miles de veces más a menudo, lo que a su vez tendría consecuencias catastróficas para el desarrollo de la vida. Tal vez la vida ni siquiera hubiera podido evolucionar a formas complejas en condiciones de cataclismos constantes. La confirmación más brillante y clara de esta idea fueron los acontecimientos de julio de 1994. Ese año, los astrónomos de todo el mundo observaron en directo un grandioso drama cósmico. La colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 con Júpiter. Este cometa fue descubierto poco antes. Las observaciones mostraron que aún antes, en un acercamiento anterior a Júpiter, sus potentísimas fuerzas de marea habían roto el núcleo del cometa en 2 docenas de fragmentos grandes, que se alinearon en una cadena, como un collar de perlas. Y en julio de 1994, todo este proceso se abalanzó sobre Júpiter. Durante una semana, uno tras otro, fragmentos del cometa, algunos de los cuales alcanzaban 2 kilómetros de diámetro, se estrellaron en la atmósfera del gigante. Cada colisión provocaba una explosión visible, incluso con telescopios amateur desde la Tierra. La energía de las explosiones era inimaginable. Según las estimaciones, la explosión del fragmento más grande fue equivalente a 6 millones de megatones, en equivalente de TNT. Esto es cientos de veces más que todo el arsenal nuclear de la Tierra, explotado simultáneamente. Después de la caída, en la atmósfera de Júpiter quedaron durante varios meses gigantescas manchas oscuras, algunas del tamaño de nuestro planeta. Este evento se convirtió en un recordatorio aleccionador de las fuerzas que actúan en el cosmos y demostró vívidamente el papel de Júpiter. Vimos en tiempo real cómo asumió un impacto que, de haber estado dirigido a la Tierra, habría provocado una catástrofe global y una extinción masiva, comparable a lo que aniquiló a los dinosaurios. Júpiter, literalmente, nos salvó, sin siquiera darse cuenta. Para él, fue como la picadura de un mosquito. Después de este incidente,
La idea de Júpiter como protector se convirtió casi en un axioma. Entró en los libros de texto, en los documentales, y se convirtió en parte de la hipótesis de la Tierra rara, que afirma que para la aparición de vida compleja se requiere una conjunción única de circunstancias. Y una de ellas es la presencia en el sistema de un gigante gaseoso en la órbita correcta. Sin embargo, como suele ocurrir en la ciencia, investigaciones posteriores y más detalladas demostraron que el panorama no era tan simple y unívoco. La historia resultó ser más enrevesada. Las nuevas simulaciones por computadora, que se hicieron posibles con el crecimiento de la capacidad de cálculo, obligaron a científicos como Kevin Grasser a reconsiderar el papel de Júpiter. Comenzaron a modelar el movimiento de millones de cometas hipotéticos de la nube de Oort a lo largo de miles de millones de años en dos escenarios, con Júpiter en nuestro sistema y sin él. Y los resultados resultaron ser contraintuitivos. Sí, Júpiter realmente expulsa de manera efectiva una enorme cantidad de cometas del sistema. En este sentido, sin duda, funciona como un escudo, pero su gravedad también tiene un lado oscuro. Actúa no solo como portero, sino también como un francotirador insidioso. La cuestión es que algunas cometas, que inicialmente vuelan en órbitas seguras muy alejadas del Sol y que nunca nos habrían representado una amenaza, al acercarse a Júpiter experimentan su influencia gravitatoria. Y a veces esta influencia es tal que no expulsa el cometa, sino que, por el contrario, lo atrae hacia adentro, colocándolo en una órbita de período corto que cruza la órbita de la Tierra. Es decir, Júpiter, con su gravedad, puede convertir un objeto inofensivo en un potencial asesino. De esta manera, funciona en ambas direcciones. Elimina algunas amenazas, pero al mismo tiempo crea otras. Y cuando los investigadores calcularon el balance total en sus modelos, llegaron a una conclusión sorprendente. Resultó que la presencia de Júpiter en el sistema casi no cambia la frecuencia total de colisiones con la Tierra. Sí, nos protege de un tipo de amenaza, las cometas de período largo, pero aumenta la cantidad de otras amenazas, las cometas de período corto. Al final, una cosa compensa casi por completo a la otra. Además, algunas investigaciones muestran que en las etapas más tempranas de la formación del sistema solar, Júpiter pudo haber desempeñado un papel completamente negativo. Sus perturbaciones gravitatorias fueron responsables del llamado bombardeo intenso tardío, un periodo hace unos 4.000 millones de años, cuando las planetas interiores, incluida la Tierra y la Luna, fueron arrasadas por una avalancha de asteroides. Se cree que fue la migración de Júpiter y Saturno la que desestabilizó el cinturón de asteroides y el cinturón de Kuiper, dirigiendo esta ola de destrucción hacia nosotros. Entonces, ¿quién es él, Júpiter? ¿Protector o villano? ¿Salvador o francotirador? Probablemente ambas cosas. Su papel es dual. Es un factor gravitatorio potentísimo que al mismo tiempo estabiliza y desestabiliza el sistema. Crea orden y al mismo tiempo genera caos. La verdad, como siempre, resultó ser más compleja que un mito simple y hermoso. Pero la influencia de Júpiter no se limita solo a su gravedad. Él mismo es el centro de todo un sistema en miniatura que vive según sus propias leyes y esconde, quizás, algunos de los lugares más intrigantes para la búsqueda de vida extraterrestre. Y este sistema es su séquito, su corte de decenas de lunas. Hasta ahora hemos hablado de Júpiter como un gigante solitario, cuya masa y gravedad formaron el destino de todo el sistema solar. Pero esto es solo una parte de la verdad. Júpiter no es un solitario.
es el centro de su propio sistema complejo y sorprendente. Es un verdadero rey rodeado por un numeroso séquito de docenas de satélites. Hoy en día ya se han descubierto 95, y esta lista se amplía constantemente. Pero entre toda esta multitud de lunas, destaca un cuarteto especial, la verdadera aristocracia del mundo joviano. Son 4 satélites que en 1610 Galileo Galilei vio con su primitivo telescopio. Su descubrimiento cambió para siempre nuestra comprensión del universo. Son Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Estas 4 lunas, que hoy llevan el nombre de su descubridor, los satélites galileanos, no son simples trozos de roca y hielo. Cada una de ellas es un mundo complejo y único con su propia geología, historia y sus misterios. Y todas juntas no son otra cosa que un sistema solar en miniatura. La historia de su nacimiento, según los científicos, en gran medida repite la historia del nacimiento del propio Júpiter y de los planetas alrededor del Sol. Cuando el joven Júpiter atravesaba la etapa de acreción de gas desenfrenada, no solo lo absorbía. Parte de este gas y polvo, que poseía suficiente momento angular, no cayó sobre el planeta, sino que formó un disco de acreción en miniatura a su alrededor. Fue una versión reducida del disco protoplanetario del que nacieron todos los planetas. Y en este disco, girando alrededor de un protoplaneta Júpiter caliente y brillante, actuaban las mismas leyes. Cerca del planeta gigante hacía calor, y allí solo podían formarse satélites de materiales rocosos refractarios. Más lejos, tras la línea de nieve en miniatura, la temperatura bajaba, y a la roca se añadía hielo de agua. Es precisamente esto lo que observamos hoy. La densidad de los satélites galileanos decrece claramente a medida que nos alejamos de Júpiter. El más cercano a él, Io, es un mundo rocoso denso, casi desprovisto de agua. El siguiente, Europa, ya consiste en un núcleo rocoso y un grueso manto de agua, cubierto por una corteza de hielo. Y los más lejanos, Ganímedes y Calisto, son mundos en los que el hielo y la roca están aproximadamente a partes iguales. Se formaron en las frías regiones exteriores del disco en miniatura joviano. Esta regularidad es una confirmación asombrosa de la teoría general de la formación de sistemas planetarios. Pero lo más interesante de estas lunas no es cómo nacieron, sino cómo viven ahora. Y su vida está completamente determinada por su señor, Júpiter. Su tamaño y gravedad gigantescos son la causa de uno de los fenómenos más sorprendentes del sistema solar, el calentamiento por marea. En la Tierra estamos acostumbrados a las mareas en los océanos, causadas por la gravedad de la Luna. Pero imagínense lo que experimenta, por ejemplo, Io. Gira muy cerca de un planeta 318 veces más masivo que la Tierra. La gravedad de Júpiter, que actúa sobre el lado de Io más cercano a él, es mucho más fuerte que sobre el lado lejano. Esta diferencia de atracción estira y deforma constantemente al satélite. Se estira en una elipse, como una pelota de goma. Si la órbita de Io fuera perfectamente circular, esta elipse estaría siempre orientada de la misma manera y no ocurriría nada especial. Pero su órbita, debido a la influencia gravitatoria de Europa y Ganímedes, está ligeramente alargada. Esto significa que Io a veces se acerca a Júpiter y a veces se aleja de él. Y debido a esto, el grado de su deformación cambia constantemente. Toda la Luna es aplastada, comprimida y estirada continuamente, como un trozo de plastilina en manos gigantes invisibles. Esta fricción mecánica constante genera una enorme cantidad de calor dentro del satélite. Es este calentamiento por marea lo que hace de Io el cuerpo volcánicamente más activo de todo el sistema solar. Su interior está fundido. En su superficie
actúan cientos de volcanes, que lanzan al espacio fuentes de azufre fundido a alturas de cientos de kilómetros. Toda la superficie de Io es un paisaje infernal de flujos de lava solidificada sin un solo cráter de impacto, porque el vulcanismo los borra más rápido de lo que pueden aparecer. Pero si en Io el calentamiento por marea generó un infierno de fuego, en la siguiente luna, Europa, pudo crear una cuna para la vida. Europa está cubierta por una gruesa capa de hielo de agua de decenas de kilómetros, pero bajo esta corteza, como demuestran los datos de los magnetómetros de la nave Galileo y muchas otras pruebas indirectas, se esconde algo asombroso: un océano global de agua salada líquida. Europa es demasiado pequeña y está demasiado lejos del Sol para mantener el calor en sus profundidades durante miles de millones de años. Este océano no debería existir. Se habría congelado hasta el fondo hace mucho tiempo, pero existe. Y la razón es el mismo calentamiento por marea. La gravedad de Júpiter masajea constantemente el manto helado y el núcleo rocoso de Europa, liberando suficiente calor para mantener el agua en estado líquido bajo la capa de hielo. Este océano subglacial de Europa es uno de los lugares más intrigantes del sistema solar. Según las estimaciones, contiene 2 o 3 veces más agua que todos los océanos de la Tierra juntos, y ha existido durante miles de millones de años. Tenemos los 3 ingredientes clave que creemos necesarios para la vida: agua líquida, una fuente de energía, el calentamiento por marea y posiblemente fuentes hidrotermales en el fondo del océano, similares a nuestros fumadores negros, y moléculas orgánicas que podrían haber sido traídas por cometas. Por eso las futuras misiones espaciales, como Europa Clipper, tienen como objetivo estudiar Europa en detalle. Buscamos la respuesta a la pregunta: ¿puede la vida surgir en las profundidades oscuras y frías, tan lejos de la luz solar, calentada solo por la respiración de un planeta gigante? Ganímedes es el siguiente satélite. Es un caso único. Es más grande que el planeta Mercurio y es la única luna del sistema solar que posee su propio campo magnético. Probablemente se genera en su núcleo de hierro líquido según el mismo mecanismo de dinamo que el de la Tierra. Los datos también indican la posibilidad de un océano subglacial en Ganímedes. Por lo tanto, el tamaño de Júpiter determina no solo su propia naturaleza, sino también la naturaleza de sus satélites. No es solo un centro gravitatorio, es una fuente de energía que hace que estos lejanos mundos helados sean geológicamente vivos y potencialmente habitables. Su grandeza genera toda una pléyade de mundos sorprendentes y complejos. Pero para comprender plenamente la singularidad, o por el contrario, la tipicidad de nuestro Júpiter, debemos dar el último paso. Debemos salir de nuestro sistema estelar y ver cómo están las cosas allí, en la Vía Láctea. Durante casi toda la historia de la humanidad, el sistema solar fue para nosotros el único ejemplo. Estudiamos nuestros 8 planetas y pensamos que entendíamos los principios generales de su estructura. Construimos una imagen coherente: pequeños planetas rocosos cerca de la estrella, grandes gigantes gaseosos en la periferia. Este esquema resultó lógico y universal. Júpiter, a pesar de su grandeza, ocupaba en él su lugar legítimo y predecible. Pensamos que la mayoría de los sistemas planetarios del universo debían ser similares al nuestro. Todo cambió en 1995. Ese año, los astrónomos suizos Michel Mayor y Didier Queloz, observando la estrella 51 Pegasi, similar a nuestro Sol, descubrieron un planeta en ella.
No fue el primer exoplaneta descubierto, pero sí el primero encontrado alrededor de una estrella similar al Sol. Y este planeta hizo tambalear todas nuestras ideas sobre cómo podían ser los sistemas planetarios. El objeto, llamado 51 Pegasi b, era un verdadero monstruo. Su masa era aproximadamente la mitad de la masa de Júpiter. Es decir, era sin duda un gigante gaseoso. Pero su órbita desconcertó a los astrónomos. Este planeta giraba alrededor de su estrella a una distancia 20 veces menor que la que Mercurio gira alrededor del Sol. Un año en él duraba solo unos 4 días terrestres. La temperatura en su superficie debía superar los 1000 grados Celsius. Era un Júpiter caliente, un gigante gaseoso que, según todas nuestras teorías, debía haberse formado muy lejos de la línea de nieve, en las frías regiones exteriores de su sistema, pero de alguna manera terminó prácticamente pegado a su estrella. El descubrimiento de 51 Pegasi b fue una verdadera revolución. Mostró que la migración planetaria, de la que hablamos en el contexto de la hipótesis del gran soterramiento, no es un fenómeno exótico y raro. Lo más probable es que sea un proceso fundamental que ocurre en la mayoría, si no en todos los sistemas planetarios. Simplemente, en nuestro sistema, la migración de Júpiter se detuvo a tiempo y retrocedió. Y en el sistema de 51 Pegasi, el gigante no se detuvo. Cayó hasta la propia estrella, destruyendo en el proceso, muy probablemente, todos los planetas rocosos que podrían haberse formado en su camino. Desde entonces, gracias al trabajo del telescopio espacial Kepler y su sucesor TESS, hemos descubierto más de 5000 exoplanetas, y esta enorme estadística nos ha permitido mirar nuestro Júpiter y nuestro sistema solar en un nuevo contexto galáctico. ¿Qué hemos aprendido? En primer lugar, hemos aprendido que los gigantes gaseosos son un fenómeno bastante común, pero su ubicación es otra historia. Resultó que los Júpiter calientes, como 51 Pegasi b, son bastante comunes. También son comunes los Júpiter cálidos, que orbitan a distancias comparables a la órbita de la Tierra o Marte. Pero los Júpiter fríos, análogos al nuestro, es decir, gigantes gaseosos en órbitas amplias casi circulares, situados muy lejos de la línea de nieve, resultaron ser sorprendentemente raros. Según las estimaciones actuales, solo alrededor del 1 o 2% de las estrellas similares al Sol tienen un planeta similar a nuestro Júpiter en su sistema. Esto hace que nuestro sistema solar sea bastante atípico. La mayoría de los sistemas que vemos son diferentes, o no tienen gigantes gaseosos en absoluto, o han migrado hacia adentro, perturbando toda la arquitectura interna. Este descubrimiento tiene una gran importancia para la cuestión de la búsqueda de vida en el universo. Cada vez hay más indicios de que la presencia de un Júpiter frío en un sistema puede ser una de las condiciones clave para la aparición y la existencia a largo plazo de vida en planetas de tipo terrestre. ¿Por qué? En primer lugar, como ya hemos discutido, un gigante así, sin invadir el sistema interior, ayuda a estabilizarlo. No destruye los planetas terrestres en formación. Su órbita distante y estable no crea caos gravitacional. En segundo lugar, su migración en las etapas tempranas, si fue similar a nuestro gran soterramiento, pudo haber desempeñado un papel clave en la entrega de agua a la joven Tierra. Se cree que Júpiter, dispersando asteroides helados de la parte exterior del sistema, pudo haber sembrado los planetas interiores con agua y materia orgánica, que se convirtieron en los bloques de construcción de la vida. Un Júpiter caliente no es capaz de hacer eso. Por lo tanto, nuestro Júpiter no es solo un planeta grande, es un representante de una clase rara de gigantes correctos.
Su tamaño, su ubicación y la historia de su migración, aparentemente, se combinaron en una combinación única que hizo posible la aparición de un mundo tan complejo y estable como el nuestro. El estudio de miles de otros mundos nos ha permitido comprender mejor el nuestro. Nos ha demostrado que la respuesta a la pregunta ¿por qué Júpiter es tan grande? Es solo el primer paso. La siguiente pregunta, más profunda, ¿por qué está precisamente donde está? Y la respuesta a esta pregunta parece estar estrechamente ligada a la respuesta a la pregunta más importante. ¿Por qué estamos aquí? Nuestro gigante, nuestro rey y arquitecto, resulta ser también nuestro improbable guardián, y la comprensión de este papel es una de las percepciones más profundas que nos ha brindado la astronomía moderna. Hemos realizado un largo viaje. Comenzamos en una nube molecular primordial, fría y vacía. Vimos cómo de ella nació un disco protoplanetario. Cruzamos la línea de nieve invisible que dividió el mundo en el reino de la roca y el reino del hielo. Seguimos cómo el embrión de Júpiter, gracias a la abundancia de hielo, ganó rápidamente masa crítica y ganó la carrera, absorbiendo con el tiempo un vasto océano de hidrógeno y helio. Vimos cómo, al convertirse en un gigante, se embarcó en un gran viaje por el sistema solar, cambiando para siempre su aspecto. Nos sumergimos en sus profundidades, donde bajo una presión monstruosa, el hidrógeno se convierte en metal, generando el campo magnético más potente del sistema. Admiramos su séquito, mundos lunas calentados por su aliento de marea. Y finalmente, lo miramos desde las profundidades de la galaxia y comprendimos cuán raro y especial puede ser. Ahora podemos juntar todas las piezas del rompecabezas y responder a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué Júpiter es tan grande? Es grande porque tuvo la suerte de nacer en el lugar correcto, más allá de la línea donde se congela el agua. Esto le dio una enorme cantidad de material de construcción. Es grande porque tuvo la suerte de crecer rápido, más rápido de lo que el Sol destruyó el disco protoplanetario. Esto le permitió capturar su envoltura gaseosa. Es grande porque la física de la acreción y la gravedad funcionan precisamente así, iniciando un crecimiento en forma de cuello de botella después de alcanzar la masa crítica. Pero, como en cualquier buen detective científico, al encontrar respuestas a algunas preguntas, inevitablemente nos enfrentamos a nuevos enigmas aún más complejos. Nuestro retrato de Júpiter todavía está lejos de estar completo. Sigue siendo inacabado. Todavía no entendemos completamente cómo era su núcleo en el momento de su formación. ¿Era originalmente difuso? ¿O se volvió así como resultado de una colisión gigante? Los datos de UNO nos han dado material para reflexionar, pero no una respuesta definitiva. No conocemos todos los detalles de su migración. La hipótesis del gran soterramiento es hermosa, pero es solo uno de varios modelos. ¿Cuál fue su ruta exacta? ¿Cuán cerca se acercó al Sol? Responder a estas preguntas significa comprender los detalles más pequeños de la formación de nuestra Tierra. No comprendemos del todo qué es lo que alimenta sus gigantescas tormentas, como la Gran Mancha Roja, un huracán más grande que la Tierra, que azota desde hace varios siglos. ¿Cuál es su fuente de energía? ¿Hasta qué profundidad llega? Apenas comenzamos a comprender la complejidad de su sistema de satélites. ¿Hay vida en el océano de Europa? ¿Cómo funciona exactamente la dinamo de Ganímedes? ¿Qué se esconde bajo la superficie de Calisto? Júpiter no es solo un planeta. Es un laboratorio natural donde en una escala grandiosa ocurren procesos que nunca podremos reproducir en la Tierra. Es un archivo que guarda en sus profundidades
información sobre los primeros momentos de la vida de nuestro sistema solar. Y es una guía que nos ayuda a comprender nuestro lugar en el universo. Cada nueva misión, ya sea Juno, que continúa sus sobrevuelos sobre los polos, o futuras naves como la sonda europea JUICE o la americana Europa Clipper, añaden nuevos trazos a este retrato. Pero cuanto más detallado se vuelve, más claramente vemos cuántos puntos blancos aún quedan. Y en esto, probablemente, radica el principal encanto de la ciencia. El conocimiento es un proceso interminable. Júpiter, el hermano mayor y más antiguo de nuestra familia planetaria, todavía guarda sus secretos principales. Espera nuevas herramientas, nuevas ideas, nuevas generaciones de investigadores que se atrevan a hacer las preguntas correctas. ¿Qué capítulo increíble en su biografía nos queda aún por leer? La pregunta queda abierta.